Vamos a mirar unas fotos primero. Continuamos con Apocalipsis 17, ¿no? Lo último que habíamos hecho el mes pasado era analizar las doctrinas, las enseñanzas de la Iglesia Católica, dónde estaba su nacimiento, el origen de alguna de ellas, la tradición, los papas, las culturas, los hombres, incluso el paganismo, pero que a la luz de la Biblia ninguna de ellas se ajustaba, por lo tanto son cuestiones más bien de otra índole, pero no bíblicas. Esto es una foto que saqué de una iglesia de Brasil y me llamó la atención, ustedes ven acá, esta figura es muy sugestiva, habla de, ustedes saben que, bueno, cuando uno ve un templo masón, por ejemplo, ¿no? Está por lo general impregnado de este ojo. Este es el ojo del gran arquitecto, el ojo que todo lo ve. Sin duda se puede dar una explicación. El triángulo representa a Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. O sea, ellos pueden darle una explicación media cristiana. Sin embargo, lo que nosotros vemos en los templos, en las catedrales, en estas iglesias turísticas, siempre vemos una mezcla de todo. Hay de todo, ¿bien? Hay cuestiones que son de arte, de cultura, de historia. En este caso hay una mezcla con la masonería. Entonces siempre hay de todo. ¿Qué es esto? Un sincretismo, es decir, absorber un poquito de todo, ¿bien? Para que todos se sientan atraídos y se sientan identificados con nosotros. Entonces, el objetivo ya no es que la gente se identifique con la palabra de Dios o con un mensaje, sino que las personas se identifiquen con nuestra organización y nosotros tener un poquito de todos. Entonces es como un pequeño resumen de todo, ahí está todo, ¿bien? Y esto puede sonar muy inclusivo o hasta muy democrático, pero desde el punto de vista bíblico, la Biblia separa lo que es la luz de las tinieblas, ¿bien? No hay convivencia en donde está la luz, no pueden estar las tinieblas. Entonces, esta estrategia puede ser muy política, le podríamos llamar, pero no tiene un fundamento bíblico, ¿no? Así que bueno, simplemente me llamó la curiosidad en una iglesia de Brasil, ¿no? Esto es, si no me equivoco, si yo no, a veces uno saca fotos y esta es de acá de Uruguay, no, esta es de Córdoba, esta es de Córdoba, la ciudad de Córdoba en Argentina, justamente, donde estamos, ¿no? Entonces es el lugar donde pasó algo histórico, en el centro de Córdoba, o sea, los que fundaron la ciudad, etc. Entonces allí está esto. Entonces, esto lo traigo a colación de por qué. El sol, ¿bien? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del sol, la influencia del sol? Eso es Constantino. Estamos hablando del año 300 y todavía está Constantino ahí adentro. Que del año 300 a la fecha pasaron 1700 años y pico. Se podría haber dicho, bueno, Constantino ya no le vamos a hacer caso, y sin embargo está ahí, ese sol, ¿no? Lo que representa a Cristo. Acá de vuelta tenemos el sol de Constantino, y como ustedes ven, quienes presiden esta ceremonia, los obispos o incluso el Papa, no van a tocar con la mano este símbolo, ¿bien? Siempre lo están agarrando con el manto, ¿bien? Por una cuestión de respeto, de santidad. ¿Y qué representa esto? Representa a Dios. Entonces ahí de vuelta tenemos esa mezcla entre el Dios de Constantino, que era el sol, con el Dios de los cristianos, que era Cristo. Entonces se fusiona y ahí tenemos esto, ¿no? Bueno, acá simplemente una foto del sepelio o del velorio de Francisco, donde de vuelta aparece el triángulo, ¿no? No está el ojo y demás, pero aparece el triángulo. Acá lo tenemos al Papa, él también en una misma posición, no tocando con la mano. Obviamente estas cosas son todas de oro,
y demás. Es decir, acá no hay, ¿cómo se llama? Cuando algo es trucho, no es de segunda, estas son de verdad. Bien, son originales y demás. O sea, debe ser una pieza tremendamente costosa, pesada, sin duda que es muy lindo. Ahora, como adorno, como lo que sea, tendrá miles de años o cientos de años, pero no tiene nada que ver con nosotros, pero bueno, con el cristianismo. Pero ahí ven los rayos del sol, ¿no? Ahí está, tiene otra forma, pero los rayos del sol están allí. Bueno, esta foto es muy clásica, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Jorge, ¿no? De Bergoglio, cuando andaba en el tren, el saludo, un saludo muy conocido dentro de la masonería también. Esta es la iglesia, si no me equivoco, es la iglesia donde donde se enterró justamente Bergoglio. Y solamente para analizar esto de el oro, no se ve bien arriba, pero están los rayos del sol allá arriba. Es decir, la mezcla de la opulencia del arte, de la belleza. Decía alguien el otro día, comparando con nuestras iglesias, decía, a veces yo siento que hay más reverencia en una iglesia católica que acá en nuestra iglesia. Dice, porque nosotros nos saludamos, estamos de un lado para el otro, conviviendo, pero yo cuando entro a una catedral me siento reverente porque veo todas esas obras, bien, toda esa imponencia. Bueno, justamente eso es lo que pretendía hacer. Esto se hereda de los cultos imperiales de Roma. No es algo inventado por la Iglesia Católica. Cuando los cultos imperiales de Roma desaparecen, la Iglesia Católica lo adopta. Entonces el objetivo justamente era producir temor y reverencia, porque los cultos imperiales por lo general estaban dedicados al emperador. Entonces el pueblo tenía que sentirse menos porque estaban entrando en la presencia de un ser superior, que en este caso era el emperador, era Dios, el Hijo de los dioses. Entonces luego la Iglesia Católica utiliza esto hasta hoy, y todos hemos entrado, y siempre que uno visita una ciudad, hace paseo por ahí, lugar obligado es ver cómo es la iglesia por dentro, ¿no? Y nadie quita de que hay obras de arte que son bellísimas, pinturas que son bellísimas. Uno se queda contemplando las estatuas y dice, impresionante, que parecen reales, porque algunos artistas fueron donde se ve las facciones de la cara y todo, son realmente obras de arte muy buenas, y desde el punto de vista cultural es bellísimo. Esto se utiliza para generar ese temor y esa disminución en lo que es el corazón de la persona, donde la persona se sienta bien pequeñita, ¿no? Frente a esa imponencia, ¿no? Todo lo opuesto a lo que es el mensaje de la Biblia, porque el mensaje de la Biblia solamente lo hace sentir pequeño al pecador cuando está en relación con el pecado. Entonces se tiene que sentir pequeño por ser pecador, y tiene que sentir la necesidad de un Salvador. Y cuando aparece el Salvador aparece de manera simple. La Biblia nos enseña que Cristo está al alcance de nuestra mano. Entonces ahí está, a tu diestra. Alguien cercano, alguien igual, alguien... La Biblia enseña sobre un Dios inmanente, un Dios que desciende a nuestro nivel, y no un Dios trascendente, bien, como lo que presentan las grandes catedrales, donde ese Dios inalcanzable, ¿no? ¿Dónde está Dios que no lo puedo encontrar en medio de todas estas figuras? Sin embargo, no es así. Bueno, acá lo vemos al Papa cuando ya estaba viejito, porque siempre se decía de este Papa que era una persona que no utilizaba, o sea, muchas cosas de la pomposidad no la utilizaba, y era cierto, pero para cuestiones oficiales sí las utilizaba, por protocolo lo tenía que utilizar igual. Entonces, allí están esas cuestiones donde aparece sí la opulencia de todas maneras. Y acá está él con otra imagen, no es la misma que la anterior, está un poco más joven ahí, y sin embargo lo mismo, ¿bien? A veces de país en país, cambia de iglesia, cambia de país, y las imágenes son todas diferentes, de artistas distintos, pero es el mismo rito, ¿bien? Es el mismo rito, levantando frente a la gente, siempre es un sol, ¿bien? Que representa a Dios, que representa a Cristo. Él es intermediario, ¿no? Porque fíjate que él es el que lleva a Dios a la gente. Sí, y siempre.
Hay una figura acá en Montevideo, ahí justito enfrente de la iglesia nuestra, está ahí lo que conocemos como la Cruz del Papa, ¿no? Ahí en la Avenida Italia. Si alguna vez, ahora está tan chiquitito ese lugar que cuesta pararse en el medio para observar. Pero observen ustedes la estatua de Juan Pablo, bien, que tiene un crucifijo en la mano. Está Juan Pablo y tiene un crucifijo en la mano. Miren el crucifijo, está muy interesante. Está hecho, es un Juan Pablo joven, fuerte, vigoroso, bien, se lo nota que es la estatua de una persona joven, y la crucecita parece marchita, es una crucecita que se quiebra toda, y el Cristo da una pena. Entonces hay todo un mensaje, hay un contraste entre la figura de la persona poderosa y vigorosa y joven y ese Cristo decadente que está allí en la cruz, ¿no? Acá tenemos esta figura, que es lo que se decía entre Ratzinger y Bergoglio. Que uno decía, mirá, sí, porque ya no usa una cruz de oro en el pecho, usa una cruz de plata, porque no tiene zapatito rojo, tiene zapato negro. O sea, hay toda una cuestión que cambia, es cierto, bien, porque incluso el sillón donde están sentados, aquel es la opulencia. Fíjense, el águila detrás del sol, eso es de oro, bien, e incluso tiene un pequeño escalón, ¿no? Aquí, esta figura tiene todo un escalón, y estamos hablando acá de algo que es un trono, ¿ok? Estamos hablando de un trono. Entonces cambia, fíjense esta figura, ¿no? Pero en el mismo lugar, porque está sentado en el mismo lugar, es el mismo trono. Lo que hizo Bergoglio fue simplemente poner un pequeño escalón más chico, no tan grande como el otro, ¿no? Se nota, y luego un sillón que podríamos decir normal, que tal vez sea de cuero, algo mucho más simple, bien, más sencillo, y su vestimenta también ya no es una vestimenta tan ostentosa. Y uno dice, cambió, ¿no? La iglesia cambió, bien, pero hay un dicho que hay que recordarlo siempre: Roma no cambia, bien. Nosotros siempre decimos, la Biblia no cambia, la verdad no cambia, Dios no cambia. Pero también es cierto que Roma no cambia. Solo se actualiza. Ahí está, se adapta a los tiempos, ¿bien? Se actualiza, pero su propósito y su cometido sigue siendo el mismo. Por más que se haya adaptado a las circunstancias, a unos tiempos un poco más modernos, donde estaba cuestionada la iglesia justamente por actos de corrupción. Acuérdense que Benedicto sale se jubila, mejor dicho, ¿no? En un conflicto de corrupción muy grande que había. Entonces viene otra persona y dice, ahora vamos a ser un poco más simples. Pero no hubo cambio en el sistema de creencias, no hubo cambio en lo que la iglesia piensa, no hubo cambio en lo que la iglesia predica, no hubo cambio en absolutamente nada. Simplemente adaptarse a los tiempos que van siendo necesarios adaptarse. Entonces algunos creen que allí hay un cambio tremendo, pero yo no veo cambio. Sigue habiendo un hombre en un trono que también requería adoración por parte de las personas. Y esto, bueno, lo vimos nosotros. Por eso yo les decía esta mañana, estamos viendo el cumplimiento de las profecías delante de nuestros ojos y no estamos haciendo nada. Ojo con el sueño blanco, ojo con la tibieza de la Odisea, porque estamos viendo el cumplimiento de las profecías. Este presidente que para nosotros es familiar, es conocido, y hasta podríamos decir que es amigo, porque lo podríamos cruzar en la calle y parece un amigo de todos, y no tengo nada contra la persona, que incluso su esposa es evangélica y demás. Este hombre es un presidente de un estado, bien, un estado muy religioso, seguramente sea católico, no importa, pero ahí está lo que decíamos de la unión entre la iglesia y el Estado. Bien, cada vez más abierto. Acá tenemos otro, tal vez no lo crucemos en la calle, ni podamos decir es un amigo nuestro, no lo sentimos tan familiar, pero ahí está también. Y esta otra foto que parece haber sido sacada, no sé, por un fotógrafo de la revista Adventista para un artículo sobre, no sé, The Voice of Prophecy, ¿no?
¿Cuánto le hubiera gustado ver una foto así a Jaime White? Hubieran dado todo lo que tenían por tener una foto así, cuando predicaban. ¿Bien? Y aquí tenemos nosotros. Lo que sí, desde esa foto hasta ahora, sigue siendo el problema mundial del momento. La guerra entre Rusia y Ucrania. Y Estados Unidos que se mete en el medio para tratar de mediar o ganar algo. No sabemos. Pero es claro, y ahora viene esto. ¿Y dónde están? Esa foto está sacada en el Vaticano, el día del velorio del Papa. Entonces, la verdad que el fotógrafo hay que sacarse el sombrero. No sé si era un fotógrafo profesional o alguien los vio y dijo, yo saco esta foto. Pero fíjense el logo, o sea, el logo del Vaticano, ¿bien? Están en el Vaticano, es una especie de salón de los pasos perdidos, ¿no? Un lugar precioso, sin lugar a dudas. Y ahí tenés al presidente más poderoso de la tierra, el presidente de el país de la libertad bíblica, ¿bien? El país que se inició por personas que escapaban de Europa siendo perseguidas por la Iglesia Católica. Ahora él está adentro del Vaticano, ¿bien? Eso por un lado. Y tratando de solucionar ese tema con el otro presidente que los dos eran conocidos amigos y donde también había intervenido el Papa anterior. Entonces la crónica decía, Francisco después de muerto logró unir a los presidentes que están enemistados. Para nosotros la crónica es diferente, ¿no? La Iglesia y el Estado están cada vez más unidas y ya no es una cuestión subjetiva, una percepción, es público, están las fotos y no es un Estado solo, sino que son el mundo, los presidentes del mundo, las autoridades del mundo. Bueno, esto es simplemente una foto porque Apocalipsis 17 describe, cuando no te dice el nombre de la iglesia, te dice que está vestida de púrpura y escarlata. Entonces, fíjate qué claro que es todo, ¿no? Bueno, también habla aquí la Biblia de que la tierra se maravillará en pos de la bestia que tenía una herida mortal, pero que la herida fue sanada. Y entonces ahí vemos, muy interesante esto también de la CNN, siendo la principal cadena de noticias de Estados Unidos, cómo se distribuyeron, ¿no?, las personas en el día del sepelio, de la despedida. Los diarios del mundo, los diarios más importantes del mundo, hablando de esta situación. Acá otra foto, ¿no? Muy, muy interesante. De vuelta, le hubiera gustado a cualquiera de los pioneros ver estas cosas. Acá otra foto, simplemente otro templo, otras sacadas de internet y demás que voy coleccionando. De vuelta al sol allá arriba, ¿no?, que parece un reloj de pared. Y bueno, tiene que ver con la influencia del paganismo, de Constantino, las tumbas de los papas adentro del Vaticano. Y acá esta foto es esto que fue puesto. ¿Por qué está así? Porque esto no es una broma. Esto está publicado por la Casa Blanca, es el Twitter oficial de la Casa Blanca después de que murió el Papa y mientras se estaba eligiendo el Papa nuevo, ¿no? Entonces, Donald Trump en su red social, fíjense que está el loguito de que es él, ¿no? Esto no es inteligencia artificial ni es una truchada, lo hizo él y lo publicó él y la Casa Blanca lo retuiteó. Donde nosotros consideramos que sí, si es por él quiere estar en todas partes, ¿no? Entonces, cuando analizábamos esta foto, porque acá está la unión de la Iglesia y el Estado también, ¿no? El presidente del país más poderoso de Estados Unidos, vestido de papa. Entonces, acá hay un tema, a veces decimos, bueno, ¿cuánto tiempo falta para la segunda venida de Cristo y cómo se dará el desenlace? Hemos visto el otro día, después de esto, de la elección del nuevo Papa, hemos visto el fallecimiento de este muchacho, el asesinato de esta persona que mientras estaba hablando le pegaron un tiro, y cuya despedida fue prácticamente un culto, ¿no? Fue un culto, pero un culto con características
como las que vamos a ver ahora. Es decir, no fue un culto bíblico, sino que fue un culto cristiano político. ¿Bien? Un culto de ese cristianismo que quiere bombardear Franja de Gaza, que quiere gobernar el mundo. O sea, no es un cristianismo bíblico, es un cristianismo de armas tomar. ¿Bien? Entonces, por más que sea un culto cristiano que a nosotros nos puede sonar familiar, esas personas, en ese momento, el discurso del presidente de Estados Unidos era el que les mencionaba hoy, me lo pasó Alexis, y copié la frase porque es importantísima la frase. Necesitamos un reavivamiento espiritual. ¡Wow! Lo que predicamos todos los sábados en la iglesia. Los adventistas hablamos de reavivamiento y reforma, y que el presidente de Estados Unidos lo diga. Necesitamos un reavivamiento espiritual. Necesitamos traer a Dios a la política. Esto, de alguna manera, nos puede caer simpático, pero recuerden que la postura de la iglesia adventista, desde los días de los pioneros hasta ahora, es separación iglesia-estado. Nosotros no estamos a favor de la unión de la iglesia del Estado, por más que el Estado vaya a favorecernos. No. Enseñamos la separación de la iglesia y el Estado. Deben correr por canales diferentes. Entonces, no estamos de acuerdo con que un presidente se ponga a hablar de Dios, o con que un presidente diga que necesitamos de un reavivamiento, porque eso lo va a utilizar políticamente para sus fines políticos, no para predicar un mensaje bíblico. Nosotros somos predicadores de lo que dice la Biblia y sabemos que esto está sucediendo. Entonces, esta foto que él puso allí, acá plantea una cosa. El presidente de Estados Unidos en la actualidad no tiene el perfil de ser una persona que comparta el poder. Pero el tiempo del fin se va a dar de la siguiente manera, donde el presidente de Estados Unidos acapara el poder mundial, sea por cuestiones políticas, económicas o militares, y eso ya está pasando, ¿bien? Donde pone orden en todos lados, donde da vuelta a todo con el tema de aranceles, por ejemplo, y todo el mundo dependiendo de un solo país, y luego Estados Unidos, que no sabe qué hacer con el poder, lo cede. ¿A quién lo cede? A alguien que tenga más trayectoria, más experiencia, más años y que tenga cierta autoridad moral y cierto trabajo por la paz mundial. Ahí aparece la figura del Papa. Pero esta persona que está en pantalla no tiene, por sus características personales, no comparte nada, él quiere todo. Entonces no tiene el perfil de ser el presidente que vaya a ceder el poder a nadie. Al contrario, él es capaz de sentarse en Roma y él ser también el Papa, las dos cosas, ¿no? Entonces, pero lo que sí está haciendo él, es generar todo el clima, está preparando el camino para alguien que viene atrás, alguien que sea más joven, que tenga más energía, que pueda continuar su camino, que sea de buena familia, que sea cristiano, todos los aspectos positivos que le querramos encontrar, pero que le pese el poder. A este no le pesa el poder. Entonces, este no va a compartir el poder con nadie. Pero otros que vengan atrás, que posiblemente sean más jóvenes, porque él es muy grande en edad, entonces, naturalmente, los que vengan atrás posiblemente sean más jóvenes. Y después se da algo. Él es de la vieja escuela de los líderes, del líder jefe que golpea la mesa y que toma decisiones. El nuevo liderazgo ya no es así. El nuevo liderazgo es un liderazgo tímido, es un liderazgo más bien consultor, es un administrador del liderazgo, pero no de ir a tomar decisiones de esa manera. Entonces, las personas más jóvenes que asuman en la política serán cada vez más tibias y ya no van a ser como aquellos políticos que seducían, aquel caudillo que se levantaba y hablaba y las multitudes lo seguían. No, los políticos de ahora, estoy hablando en general, incluso acá en Uruguay, ya son más tímidos, más tímidos para tomar una decisión, más tímidos para liderar. Esa tibieza dentro del liderazgo va a llevar a que se necesite en el mundo la figura de un padre de experiencia. ¿Bien? Y incrédulos y creyentes, todos reconocen
en lo que es la trayectoria de la Iglesia Católica a lo largo de los años, que ha pasado las guerras mundiales, que ha pasado el nazismo, que ha pasado todas las crisis habidas y por haber, y que siempre ha permanecido. Entonces, ¿qué es lo que no cambia en el mundo? La Iglesia tiene siempre una línea a lo largo de la historia. Entonces aparecerá la figura del Papa como el que tiene la solución. ¿Y cuál será la solución? El día domingo como día de reposo. Y entonces Estados Unidos, que tiene ese poder, ahí levanta esa imagen, ¿no?, del papado, y es cuando le da el poder y lo hace cumplir. Por eso ese espíritu de tristeza y de bronca que se generó en la famosa derecha religiosa de los Estados Unidos, son ellos los que van a querer poner, por ejemplo, como en el estado de Texas está pasando, que se vuelva a estudiar los 10 mandamientos en las escuelas. Y uno podría decir, ¡qué bueno! Nosotros queremos que se estudie los 10 mandamientos en las escuelas. No, nosotros no queremos que se estudie los 10 mandamientos en las escuelas. Los 10 mandamientos se estudian en la iglesia. En la escuela se tiene que estudiar matemáticas. Nosotros separamos lo que es Estado y lo que es religión. Bien, esa es la postura de la Iglesia Adventista. Porque esos 10 mandamientos que están enseñando en la escuela, cuando llegan al día sábado, dicen, y es muy interesante lo que en el Senado, en el Congreso del Estado de Texas, el sábado de los cristianos es el domingo. Se hizo todo un discurso sobre el sábado, la importancia del descanso, y terminó diciendo, y el sábado de los cristianos es el domingo. Punto. Entonces, nosotros que veníamos escuchando el discurso, y qué bien, y este de los nuestros, y qué bueno, cuando dijo eso y no dio lugar a, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? No, es así y es así, no hay discusión. Y entonces un día esto se hará a nivel nacional, en Estados Unidos, y después se irá haciendo a nivel mundial. Entonces, sin duda que esto va a suceder. Y bueno, acá tenemos al actual Papa, a León XIV, que nosotros jamás hubiéramos pensado que iba a ser norteamericano, y bueno, por una cuestión de edad y por una cuestión de afinidad, no los veo. Se me escapó una foto acá. No hubo una reunión entre el presidente y el Papa, entre Trump y el actual Papa, pero sí estuvieron con él el vicepresidente, que se llama Vance, algo así, ¿no? Y Rubio, que es morocho, pero se llama Rubio, y entonces ellos dos estaban reunidos con el Papa. Entonces con el Papa estaban el número 2 y el número 3 del gobierno de los Estados Unidos, que son jóvenes, y ese número 2 mañana puede ser el número 1. ¿Bien? Entonces, es cuestión de tener paciencia y seguir observando. Y esta foto, porque nosotros no hablamos de una persona, ¿no? Hablamos simplemente de los movimientos, por más que no sea este presidente y por más que no sea el Papa, es el Salón Oval, el famoso escritorio del presidente de los Estados Unidos, ¿no? El día que el Papa también estuvo en el Congreso de los Estados Unidos, en otra foto espectacular que hay, donde uno dice, bueno, los norteamericanos que una vez recibieron una piedra de granito de regalo del parte del Vaticano para la construcción del monumento a Washington en el Capitolio, hicieron un escándalo tan grande que el gobierno de Estados Unidos tuvo que tirar la piedra de granito al mar, al río Potomac, porque el pueblo no aceptaba. Y recién en 1984 Estados Unidos puso un embajador en Roma. 1984. Es relativamente poco tiempo. Porque hasta ese momento, acuérdense que Estados Unidos existe desde 1776, Estados Unidos no quería saber nada con el catolicismo. El pueblo norteamericano no quería saber nada con el catolicismo. Y esto es una chapa. El actor argentino Ricardo Darín recibe de parte de una corportora el libro El conflicto de los siglos. Simplemente para ver cómo el mensaje llega a todas partes. Entonces, volviendo al Apocalipsis 17, habíamos dicho que ahí estaba, ¿no? Esa bestia de color escarlata con los nombres blasfemos, las 7 cabezas, los 10 cuernos.
y que también aparece vestida con adornos de oro y piedras preciosas y perlas. Bueno, con la foto que acabamos de ver recién, nos queda bien claro a quién se está refiriendo, ¿no? La copa de oro, todo eso ya lo vimos. Y aquí tenemos más fotos que hablan de esa ostenticidad y demás. Bueno, pero aquí habíamos quedado la vez pasada, la iglesia madre tiene hijas, porque ¿qué es lo que dice el versículo 5? Babilonia la Grande, y está escrita en la frente, dice, se encarga de decir que tiene escrito en la frente. Bien, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Por lo tanto, miremos también cuáles son las hijas. Las hijas, ¿producen una reforma o continúan en la apostasía? Y miremos aquí. El protestantismo aparece como el primer movimiento que se separa de la Iglesia Católica. Pero el protestantismo continuó creyendo en estas cosas que aparecen acá. La inmortalidad del alma, la santidad del día domingo como día de reposo, el tormento eterno, dicho de otra manera, el infierno, que la ley fue abolida, que ya la ley no debe cumplirse, que fue solamente para los judíos, y el famoso rapto secreto que fue escrito por un jesuita para los protestantes. O sea que no es un teólogo protestante el que lo crea, sino que es un teólogo jesuita. Y el rapto secreto básicamente, ¿qué enseña? El rapto secreto dice que, por ejemplo, nosotros estamos acá hoy en la iglesia y viene el rapto secreto, entonces supongamos que esta mitad se salva y esta mitad se pierde, entonces estos desaparecen, se van al cielo, desaparecen porque son los que se salvan. ¿Y qué hacemos nosotros los que estamos acá? Y terminamos el seminario, después coordinamos quién cierra, quién apaga las luces, Nico, vos apagás, vos cerrás, cada uno se va a trabajar mañana, cada uno va a hacer su vida. Eso es rapto secreto. Es decir, el mundo sigue de la misma manera. Entonces, cuando la iglesia se va, de acuerdo a lo que dice el rapto secreto, el pueblo de Israel vuelve a ser el pueblo de Dios, vuelve a ser el pueblo elegido de Dios, y durante 1000 años predican para convencer a todo el mundo, terminan la obra, predican sobre el Mesías, y entonces después aparece el Señor. Entonces, ¿qué están esperando los protestantes? El mundo evangélico, ¿qué está esperando? ¿La segunda venida de Cristo? No, están esperando el rapto. Ahora, no se va a producir el rapto hasta que el pueblo de Israel predique lo que tiene que predicar. Pero mientras estén los árabes ahí, interrumpiendo a el pueblo de Israel, entonces no van a tener lugar donde predicar. Así que, ¿por qué no los apoyamos y no los ayudamos nosotros, los cristianos, a los israelitas, para que los israelitas tengan paz en Tierra Santa? Entonces nosotros, que somos protestantes y tenemos unas cuantas armas, bombardeemos a los árabes, porque necesitamos que los judíos estén ahí. Toda esa locura sale de la teología del rapto secreto. No tiene base bíblica. Vas a decir, pero ¿no será que se agarra? Nada. No tiene base bíblica. Así como que la Virgen María está en el cielo. Nada, no tiene base bíblica de nada. Es una distorsión tras distorsión permanentemente. Y sin embargo, es fuertísima esta creencia en el mundo protestante. Entonces, lo que nosotros estamos esperando es la segunda venida de Cristo ya. ¿Y los judíos se podrán salvar? Sí, aquellos que acepten a Jesús como Salvador personal se salvarán, claro que sí. Y los que no, como cualquier hijo de vecino, no. Pero no vuelve a ser el pueblo de Dios. No predican durante 1000 años. En el milenio nadie estará aquí, más allá de el diablo y sus ángeles, que lo vamos a estudiar después, dentro del mes que viene. Pero fíjense qué gran confusión. Y este fue el gran aporte de Guillermo Miller cuando descubre que Jesús viene antes del milenio y no después del milenio. Entonces es el gran descubrimiento de Guillermo Miller en su época, donde dice: Cristo viene en nuestra generación, no faltan 1000 años y no existe el rapto secreto. Después vino aquello de 1844, del 22 de octubre, de poner fecha y demás.
Pero sí hay algo importante donde él descubre en Apocalipsis 20 que Cristo viene antes del milenio, no después del milenio. Y no hay un rapto secreto. Bueno, hablamos de las iglesias pentecostales. Bueno, son productos, son el resultado o derivan del protestantismo tradicional. No son el protestantismo tradicional, pero derivan de ahí, ¿no? Entonces creen exactamente lo mismo. Fíjense, coincide perfectamente, las iglesias pentecostales creen en esto. Ahora, estamos hablando del pentecostalismo como una cuestión, un movimiento mundial. Porque alguno puede decir, no, pero enfrente de mi casa hay una iglesia pentecostal del pastor, no sé, fulano de tal, y ellos creen en la segunda venida de Cristo como la creemos nosotros. Sí, pasa. Porque ustedes vieron que las iglesias que tienen un sistema congregacional arman sus propias creencias. Entonces el pastor dice, nosotros vamos a enseñar esto, y él tiene la libertad de tomar qué cosas va a predicar. Y por ahí hay alguien que no enseñe el rapto secreto y predique la segunda venida de Cristo como la predicamos nosotros, como la enseña la Biblia. Y no hay problema con eso. Pero en general, el movimiento pentecostal cree en esto. Los nazarenos. Yo no sé si conocen alguna de estas iglesias, es un poco menos conocida en estos lares. Inmortalidad del alma, la santidad del domingo y el tormento eterno. O sea, el infierno. Bien, el infierno como un lugar de tormento eterno. Bueno, fíjense que en estas tres enseñanzas también entran aquellos que no son cristianos. Por ejemplo, los umbandistas, los espiritistas. Ellos también creen en la inmortalidad del alma. También se van a sumar a lo que es la ley dominical y también creen en el castigo eterno. Los metodistas, además de las primeras dos que están allí, que son lo que es inmortalidad del alma y santidad del domingo, todos creen en eso. Bien, después algunos van cambiando alguna cuestión, rechazan la segunda venida de Cristo literal, para ellos es una cuestión espiritual. Después vienen los testigos de Jehová. No estamos analizando todas las creencias de las iglesias, sino aquellos puntos en común que la unen a la madre. ¿Ok? Acuérdense que estamos en ese contexto de la madre y las hijas. Los testigos de Jehová están unidos a la madre a través de esta creencia, la santidad del domingo y la abolición de la ley de Dios. Después pueden tener un montón de otras creencias que son diferentes, ¿bien? Pero estamos buscando nosotros en qué coinciden, en qué están unidas. Y estas dos enseñanzas son las que van a dar origen al conflicto final, porque el tema de la adoración entra allí el día sábado. Los episcopales, estos son protestantes, pero muy, muy cercanos a la Iglesia Católica, santidad del domingo, inmortalidad del alma, el bautismo de los infantes. O sea, es una iglesia protestante que cree en la justificación por la fe, pero siguió practicando muchas cosas de la iglesia madre. Las iglesias de Cristo, ahí habla del alma, el domingo, tormento eterno, y la Biblia o la ley de Dios fue dejada a un lado para el nuevo pacto. O sea que se va repitiendo el concepto, ¿no? Las iglesias de la Biblia, ahí aparece el rapto secreto, abolición de la ley de Dios, tormento eterno, santidad de domingo, inmortalidad del alma. Y después derivan en otras iglesias, ¿no? Fíjense lo que dijo esto fue dicho hace muchos años, pero está muy interesante porque habla de cómo la iglesia sabe que no se han apartado del todo. Dice acá este reverendo que se llama John O'Brien, y esto lo dijo en alrededor por 1800, por ahí, no me acuerdo bien la fecha, no aparece, pero es más o menos así, no es contemporáneo nuestro. Siendo que el sábado y no el domingo está especificado en la Biblia, ¿no es curioso que los no católicos que profesan sacar su religión de la Biblia y no de la iglesia observan el domingo en vez del sábado? Sí, por supuesto, es inconsistente, porque el cambio fue hecho cerca de 15 siglos antes que el protestantismo naciera. Ellos continuaron observando la costumbre, aun cuando viene de la autoridad de la Iglesia Católica y no de un explícito versículo de la Biblia. Dicha observancia permanece como un recordativo de la Madre Iglesia
de la cual las sectas no católicas se separaron, como un muchacho que huye de su madre con una fotografía de ella o un mechón de pelo de ella en el bolsillo. Muy interesante. Hoy esto ya no se diría porque estamos en otro tiempo, ya no somos o no tratan de sectas a los demás, sino que son hermanos separados y estamos en una época de ecumenismo, entonces todos estamos yendo hacia el fin de la historia, pero en algún momento alguien se animó a dejar esto escrito. Es decir, la observancia del domingo es un homenaje a la autoridad de la Iglesia Católica. Y no tiene nada que ver eso de que Jesús resucitó un domingo. Porque la excusa es esa, ¿no? Lo que pasa es que Jesús resucitó un domingo. Pero si Jesús estuvo 1 mes y medio, 40 días, después de haber resucitado, en 40 días hay por lo menos 5 sábados y 5 domingos. Tuvo tiempo, 5 semanas, ¿no? Tuvo tiempo Jesús de decir que se cambiaba el día de reposo. Y sin embargo no lo hizo. No tiene nada que ver que Jesús haya resucitado el domingo con que se guarde el domingo. Eso viene de la autoridad de la Iglesia Católica, de la imposición de Constantino que realizó esto. Bueno, las hijas y la madre están unidas en ejes comunes, trabajan por un fin en común, la santidad del domingo y la inmortalidad del alma. Creen lo mismo. Entonces, estas dos enseñanzas serán muy importantes en el tiempo del fin. Uno, porque es la marca de la bestia. Y la inmortalidad del alma es lo que le va a dar pie a Satanás para interactuar directamente con los hombres, con las personas, donde las personas empiecen a recibir o espíritus, o familiares, o ángeles, o lo que sea, creyendo que esas personas están vivas todavía. Entonces, ahí está esa creencia, donde hay posibilidad de que se aparezca la Virgen y de un mensaje en favor del domingo, por ejemplo. Y los protestantes no creen en la Virgen, pero creen en la inmortalidad del alma, por lo tanto la Virgen está viva, de alguna medida. No creen que la Virgen esté haciendo lo que dicen los católicos que hace la Virgen, pero sí creen que la Virgen está viva, porque la inmortalidad del alma también la comparten. Entonces, alcanza con que, y acá hay algunos textos que ya leímos, que en el tiempo del fin habrán cosas milagrosas, espectaculares. Hará caer fuego del cielo. No tenemos ni idea lo que va a hacer, lo que va a suceder, pero Satanás va a engañar a las personas y utilizará esta enseñanza no bíblica de la inmortalidad del alma. Cuando se constituya la marca de la bestia, esto es el 666, el domingo como día de reposo es la marca de la bestia, no es un microchip, no es un tatuaje, no es una vacuna, no es un código de barras, no es nada que esté relacionado, no es la inteligencia artificial, no es nada que esté relacionado con nosotros, con un remedio, con nada. La marca de la bestia es un falso día de reposo. ¿Bien? No es algo físico que a una persona le van a meter, algunos dicen te van a meter acá el código de barra para ir al supermercado. No tiene nada que ver. La marca de la bestia, el 666, es la obligatoriedad del domingo. Y hoy el domingo no es la marca de la bestia porque no es obligatorio, por lo tanto eso todavía está en el futuro. Por más que nosotros digamos, es un futuro cercano, vamos para ahí, es una tendencia, no está establecido todavía. Y aparece ahí el espiritismo, a partir de la inmortalidad del alma. Les comenté la persona que falleció y al otro día... Sí, les comenté, ok. Si Juan no se acuerda, después vos decile a Juan, Sandra. O Juan no estuvo. Capaz que no estuvo. Impresionante. Una persona de nuestra iglesia que falleció. Y un ser querido, muy cercano, muy cercano, Pai Umbanda. Y no fue al velorio. No voy, porque yo mañana me encuentro con él. Al tiempo pregunté a la familia, ¿y sucedió eso o no sucedió? Sí. ¿Y cómo fue el supuesto diálogo? Donde el padre supuestamente le decía, ahora descubrí la verdad. Yo estaba engañado. ¿Cuál sería la verdad? Y la verdad es que los muertos siguen vivos, ¿no? Es decir, la verdad que él quiere decir. Entonces, fíjense qué fuerte esto, queridos hermanos.
Cuando nosotros hablamos de espiritismo, no estamos hablando no estamos hablando de un concepto, de una creencia. Estamos hablando de cosas que suceden. Y esto pasa en las escuelas. Los chicos juegan al juego de la copa, ¿no? En el liceo, como una gracia, donde los papelitos se mueven solos, donde la copa se mueve sola. Y eso es espiritismo puro, y sin embargo se toma como un juego. Saben, a mí me pasó en el último año de la escuela. Estaban mis compañeros haciendo un juego, y habían unas cosas ahí que se movían solas, no era el juego de la copa. Invocaban el nombre de alguien. Y entonces yo vine y ese grupo estaba reunido jugando ahí, ¿no? Y había unas cosas ahí que se movían solas y yo veía que se estaban moviendo solas. Estoy hablando de una escuela pública, en la escuela laica. La laicidad uruguaya es fantástica, ¿no? Te podés hacer un culto, un banda en una sala presidencial, pero si vas a repartir un libro misionero, les da fiebre, ¿no? Entonces, el laicismo de uruguayo es bastante extraño. Entonces, estaban reunidos esos chicos y yo veía unas figuras que se movían, unas cuestiones que se movían, y dije, esto es mentira, no existe. Claro, nacido y criado en la iglesia, los muertos nada saben, quien están invocando no existe, esto es mentira, ¿dónde está el truco? Y se me antojó a mí agarrar todo eso en la mano para que no se moviera y dije, a ver, hagan ustedes las consultas, pues se preguntaba, ¿no? Si se movía de una manera así, si se movía de otra manera era no. Y los gurises hacían preguntas de gurises. ¿Fulanita le gusta a fulano? ¿Fulanito va a estar de novio con Melgano? ¿No? Esas preguntas de niño, era un juego. Y yo agarré todo eso en mi mano y cuando hicieron las preguntas, yo estaba con todo eso en la mano, mis manos hicieron así. Y yo no entendí, claro, no está el Gaby acá, ¿qué está? ¿Dónde está Gabriel? Bueno, tenía la edad de Gabriel, 12 años tenía, estaba saliendo de la escuela. Entonces fui y le dije a mi madre, no sé si se acuerda de eso. ¿No te acordás de eso? Qué raro, hace tan poco tiempo. Debes estar teniendo un problema en la memoria, anda al médico. Yo me acuerdo como si hubiera sido ayer. Y se me movieron las manos, las dos manos. Yo me acuerdo que lo solté y me fui. Porque no entendía en mi mente lo que había pasado. Cuando le conté, ahí ella me dice lo que eran estos juegos, cómo se invoca y los demonios vienen, y cómo esas cuestiones existen y son reales. Pero yo lo viví personalmente. Por lo tanto, cuando hablamos de espiritismo, no estamos hablando de algo que es ajeno a nosotros, no. Nosotros acá tenemos dos grandes movimientos que dan intervención al espiritismo. Uno es el umbandismo, que es algo súper cultural, y eso está completamente afianzado acá en nuestro país. Nadie duda de que las personas estas quedan poseídas por el demonio. Y lo otro, dicho por personas que fueron umbandas y que salen del umbandismo y se van a una iglesia pentecostal y están en iglesias pentecostales y dicen la posesión de las personas en una iglesia pentecostal cuando supuestamente invocan el Espíritu Santo es exactamente lo mismo que yo vivía en el culto umbanda, exactamente lo mismo. El mismo tipo de gritos, el mismo tipo de salto, cambia un poquito el contexto, cambia el lugar donde están, sin embargo, la forma en cómo reaccionan las personas a esa posesión es la misma. Y muchas de esas personas salen de esas iglesias pentecostales, pues yo estoy saliendo de acá, estoy dejando esto y encuentro que es lo mismo. ¿Bien? Y fíjense cómo a través de la famosa enseñanza esta del Espíritu Santo, que de espíritu tiene mucho, pero que de santo no tiene nada, los cristianos se están introduciendo adentro del mundo espiritista. Y les cuento, ya te doy la palabra, Juan. ¿Sabes por qué te digo? Pues si no, después me olvido lo que le voy a contar. Así que trata de no olvidarte vos de lo que querés preguntar o acotar. Estamos los dos iguales. ¿Quién habla primero?
Anota, Juancito. Como la iglesia pentecostal junto toda la vez. Hace un tiempo, yo era estudiante de teología de segundo año, hace un tiempo, me hice amigo del pastor bautista de la iglesia de Ramírez, en Entre Ríos. Está cerquita de la UAP. La ciudad está cerquita de la UAP, íbamos todos los sábados a dar estudio bíblico, un día caímos en una casa golpeando las puertas, y resulta que el hombre era el pastor de la iglesia bautista. Un tipo joven, nos hizo pasar a la casa, después yo iba solo a la casa, siempre hablábamos de un montón de cosas. Él terminó haciendo una maestría en la UAP, me pidió toda la información de yo quiero hacer una maestría y me gusta mucho la UAP y terminó haciendo una maestría en teología en la UAP y demás. Después por un par de años yo no fui a esa ciudad porque íbamos los sábados a otras ciudades y volví, ya en mi último año volví. Y fui a la casa a visitarlo. Y estaba ahí, charlamos, él estaba cambiado y me dice, cambiamos el estilo de culto de la iglesia. Ah, qué bueno, ¿qué pasó? Fui a Buenos Aires, a la cancha de River. Hubo una gran convocatoria de un pastor, es un pastor muy famoso que ahora está viejo. No, ese es joven, no, estamos hablando de otro tiempo. ¿El que murió? Yo no me acuerdo si no era Luis Palau o algo así. Entonces, en un momento determinado, este hombre se saca el saco y empieza a revolear el saco y dice, ahora el Espíritu Santo va a hacer caer a toda esa tribuna que está en ese lugar y cuando yo haga así con mi saco, entonces todos van a caer al piso. El pastor amigo, estaba ahí. ¿Bien? Y entonces el pastor agarra y tira el saco para ese sector y toda esa tribuna caen tirados al piso. Bien, agarra el saco, entonces dice, ahora esa tribuna, va, y hace así, y tira el saco, ¿no? Lo tira, que el saco caía un metro, ¿no? Pero el viento, ¿no? El poder, el viento que salía de su saco y de él, entonces toda esa tribuna caía. Y el pastor amigo estaba ahí, él me lo contó, me dice, cuando apuntó para mí, no quiero pecar con decir el nombre de la persona porque no recuerdo si es él, es un predicador muy famoso, entonces no recuerdo bien si es él o si es otro. Entonces, cuando llegó donde yo estaba, y él me lo decía así, Sebastián, yo no creo en eso, Sebastián, vos me conocés. Estamos hablando de una iglesia bautista, estilo iglesia adventista, ¿no? Cuando llegó esa energía, yo caí al piso. Entonces es el Espíritu Santo. ¿Pero qué dice la Biblia de la acción del Espíritu Santo? ¿Y por qué eso tiene que ser el Espíritu Santo y no puede ser otra cosa? No. ¿Qué beneficio es el caerse? ¿Cuál es el beneficio de tirar a la gente? Pero como es algo sobrenatural, la persona queda conmovida con eso que es sobrenatural, tanto como aquel que fue poseído y me lo contó, porque lo entrevisté y era poseído. En este caso estamos hablando de la Escuela Científica San Basilio acá en Montevideo, que queda atrás de la Facultad de Derecho. Ahí ellos tienen su muy lindo, un templo muy bonito, nunca entré, no da para entrar ahí. Ciencia cristiana, algo así, pues. Bueno. Entendía que esa persona era poseída. Entonces digo, bueno, esto fue un estudio bíblico que di en Artigas. Y cuando entramos en confianza me empecé a preguntar que me cuente estas cuestiones. Y entonces, ¿qué decía? Cuando viene el Espíritu y me posee, yo me pongo a hablar y me doy cuenta de lo que estoy hablando, pero no estoy eligiendo las palabras, yo estoy hablando algo que no quiero decir. Alguien está hablando por mí con mi voz. Y de repente miro para el costado y yo estoy consciente de que estoy mirando para el costado, pero no fui yo quien quiso mirar para el costado. O muevo una mano y yo veo que estoy moviendo la mano, pero alguien está moviendo la mano por mí. No es que yo quería mover la mano. Así me contaba lo que era estar recibiendo un espíritu. En este caso no era una persona de una iglesia evangélica, sino ya una cuestión de espiritismo puro que recibía supuestamente los espíritus de gente que se comunicara con sus familiares.
Eso no hay que ir a Estados Unidos a las hermanitas Fox que escuchaban el golpeteo de los demonios en la casa. Eso pasa acá en nuestros días. Pero arrancó con la hermana. Sí, arranca ahí. Pero acá, en nuestro ambiente, Se hizo público con la hermana. cada vez que nosotros vemos estas cositas en la calle, ¿no? El pororó y el 2 de febrero. Yo me arrepiento de haber hecho algo. Un 2 de febrero me fui. Vine de Argentina y me fui a pleno acto de Yemanjá en la Playa Ramírez. Y Joel era chiquito y tenía 2 o 3 años, yo lo llevaba acá. Y entonces empezamos a caminar por la playa, yo me iba metiendo en todos los lugares porque quería ver. Yo tendría que haber hecho eso solo, ¿no? No con Joel. Y fui metiéndome porque quería ver el corazón de esas cuestiones, a ver qué estaban haciendo. Y encontré gente muy famosa del Uruguay, músicos, rockeros. No me olvido más la manera en cómo me miraban. La mirada era, ¿y vos qué estás haciendo acá? Esa era la mirada. ¿Viste cuando llegás a un lugar que te miran? Como los demonios cuando fueron a expulsar al Gadareno, cuando Jesús le dijo, ¿qué tienes contra nosotros? Claro, pero Cuando al arco de cerdo, llegaste, yo voy a algo mucho más terrenal. Cuando llegás a una casa donde no sos bienvenido o a un cumpleaños donde no te invitaron y vos qué haces acá, venía a comer de arriba. Entonces, así me miraban, todo el mundo me miraba de la misma manera. La recorrí en 2 minutos la Playa Ramírez, ¿no? O sea, fue... Pero me metí en el medio porque quería ver de primera mano, lo cual no es recomendable, obviamente, qué estaba haciendo esta gente, qué hace esa gente ahí. Una cosa es verlo de afuera y otra cosa es estar adentro. Entonces, el espiritismo es real, queridos hermanos. Y el espiritismo se está introduciendo en la iglesia cristiana, a eso que es donde quiero llegar. Que se está introduciendo en la iglesia cristiana con prácticas paganas. Con cuestiones. Fíjense que esto que es muy... Se iría mucho y ya tenemos que terminar. Los Beatles, cuando empezaron a hacer música, ellos van a la India e incorporan las mantras hindúes. Las mantras hindúes es un estilo musical para que se toca en el nirvana para producir, lo que hoy hablaba Jorge, para producir la mente en blanco. Ellos incorporan estos ritmos musicales en sus canciones. ¿Bien? Y entonces, a partir de ahí, la música rock incluye los mismos ritmos musicales que se utilizan en los cultos paganos, en los cultos espiritistas. Noten cómo viene la cosa. Cuando el rock invade el cristianismo, ahora los cristianos cantan a Jesús con ritmo de mantras hindúes. Son unos ritmos de unos tamborcitos. Entonces, Satanás se mete por todos lados. hay un poder oculto en la música impresionante. Entonces, nosotros debiéramos estar atentos siempre a todos los detalles. Y no es una cuestión de viejo rezongón, es una cuestión de conocer. Una vez alguien me preguntó, ¿y vos cómo sabes eso? Mi trabajo es saber eso, le dije. Yo estoy para saber eso. Si otro no lo sabe, problema de otro, pero mi trabajo es saber eso. Tengo que leer, tengo que estudiar, tengo que aprender. Mi trabajo es saber eso. Y mi trabajo es decirte a vos que esa música no es correcta en el lugar donde la estaban ejecutando. Sí, Juan, ¿qué querías decir? Ya se lo olvidó. Ya, qué carece, ya no tiene que ser. No, era con los hermanos Fox, justamente. Ahí está, listo. Bueno, termina el capítulo 17, dice que esta mujer se ha emborrachado con la sangre de los santos y los mártires, está haciendo cuenta de lo que pasó en la Edad Media, ¿no? Esta mujer de 7 cabezas, de 10 cuernos, está describiendo quién es, por si no, nosotros con toda la foto que mostramos, esto ya queda de lado, pero esa bestia que no era y que es y que está a punto de subir, sin duda está hablando de un movimiento religioso, está hablando de un movimiento que fue prácticamente muerto, pero que después
nació, bien, las 7 cabezas son las 7 colinas, y entonces ahí aparece, la ciudad de Roma está sobre 7 colinas, está alrededor, hay 7 colinas alrededor. Tenemos que ir a Roma un día, y sacar fotos personalmente. Vamos a comer unas pizzas ya. Entonces, Ya venimos. ahora viene esta parte. Hay 7 reyes, 5 han caído, uno está gobernando, el otro no ha llegado todavía. ¿A qué se refiere eso? Vamos para acá. Esto ya lo habíamos mencionado, simplemente pasar, rapidito. Este es el Museo de la Inquisición en Perú. ¿Bien? Entonces, estatuas de cera, porque la Inquisición fue fuertísima en Perú. ¿Qué hacía? Bueno, fíjense el que está allá atrás, ¿no? Abajo le ponían fuego, brasa, entonces ya le iba quemando los pies, pero además hay que estar en esa posición, ¿no? Los brazos así, ¿no? Colgado. Entonces ya era un elemento de tortura. Acá lo enderezaban, ¿bien? Entonces el que está de camisa blanca va recogiendo la cuerda y se empiezan a estirar las manos y los pies, ¿no? Acá la misma foto desde otro lado, ¿no? Esto es bastante fuerte. Este otro que está acá, atado, detrás de la silla hay una especie de rueda como la que tiene la mesa, entonces alguien se ponía detrás, iba recogiendo las cuerdas que iban apretando cada vez más, la cuerda que tiene en el cuello, ¿bien? Entonces se la apretaban. La idea era que no murieran. La idea no era matarlos, estos son instrumentos de tortura. Y no estamos mostrando instrumentos de tortura de las dictaduras militares. Estamos mostrando instrumentos de tortura realizados por sacerdotes católicos en Perú. Y fue tan fuerte esto que los peruanos hicieron un museo y que fue cerrado al público a pedido de Juan Pablo II en el año 1998, cuando él reconoce que todo esto existió y él le pidió al gobierno de Perú que lo cierre, y entonces ahora está cerrado. Solamente dejan entrar a gente del área, estudiantes de historia, arqueología, teología. Hay que hacer un trámite y te dejan entrar a grupos especializados, pero ya no más a público en general. Y claro, los pastores nuestros que van sacan fotos y después nos mandan la foto. Y no estamos mostrando las cosas que les hacían a las mujeres, porque los peores instrumentos de tortura eran para las mujeres. Están en internet, los pueden buscar. Bueno, aquí está este otro, ¿no? Donde se ve más abajo lo que representa las brasas que estaba allí encendida, ¿no? A este otro que está acá, lo que se hacía era tenerlo bien atado de manos y pies, y entonces con las brasas que había en esos recipientes se agarraba y le quemaban los pies con carbón, ¿no? Le iban quemando los pies, ¿Cuál era el problema? Ellos eran incas, no aceptaban lo que el catolicismo predicaba, entonces simplemente era por eso, no es que estamos hablando de otro tipo de cosas. Y esta foto es crudísima porque arriba está escrito en latín, las 3 letras primeras están tapadas, pero dice Ave María Purísima, ¿no? Y entonces lo que se está metiéndole allí a esta persona es aceite hirviendo con un embudo, para terminar de matarlo. Son estatuas de cera, ¿no? Entonces, ¿qué es esto que acabamos de decir de que 5 están, 1 está viniendo, etcétera? Son poderes políticos a través de los que Satanás intentó destruir el pueblo de Dios en la tierra. Y en la iglesia hay veces hay cosas que no somos dogmáticos, sino que hay diferentes posiciones. Lo vimos esto cuando estudiamos las trompetas. Entonces acá el número 1, primer posición. No importa quiénes son, esta escuela lo que dice son poderes políticos que están en contra del pueblo de Dios. Otros dicen, bueno, le podemos poner nombre, y ahí aparecen Babilonia, Persia, Grecia, el Imperio Romano, el Cuerno Pequeño, Francia y Estados Unidos junto con el papado. O algunos dicen, vamos a poner de otra manera, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia, lo que vendría a ser hasta el Imperio Romano y después el papado, ¿no? La parte histórica y la parte presente. No se contradicen ninguna de las 3. Yo creo que se integran las 3. Lo que nosotros no podríamos hacer es integrar acá
a China, a Rusia, que más de una vez han querido, no, porque China, mira China. Y el otro día, alguien de acá de Uruguay, que es muy, muy hábil en lo que es el estudio de la realidad, definió a China. Definió cómo es China. Dice, China nunca va a molestar. China nunca va a molestar en el mundo. Estaban analizando de la controversia comercial y política que hay en la actualidad. Y uno dice, un periodista le pregunta al doctor Sanguinetti, le pregunta, ¿será que China, si se despierta, puede vencer a Estados Unidos? Y él dice, mira, ¿cuál es el monumento más importante que tiene China? La muralla china. El país que vive amurallado y cuyo principal monumento es una muralla, lo que quiere es vivir tranquilo. Ellos no tienen vocación imperialista de gobernar el mundo. No son como los ingleses y no son como los americanos. Ellos quieren vivir tranquilo. A lo sumo te van a vender las cosas que fabrican. Pero ellos no van a salir a querer gobernar el mundo. Eso lo dijo Sanguinetti y parece que lo estuviera diciendo un predicador. Haciendo un análisis inteligente de la realidad. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos dicen, ¿pero será que Estados Unidos va a tener el dominio del mundo? Mirá que si los chinos se despiertan son más de 1.000 millones. No, pará. Son 1.200 millones. 1.200 millones. No, estamos hablando de China. China tiene más. No, China tiene 900 millones. India tiene más. India tiene más población. ¿Vos decís que le ganó? La India lo pasó. India lo pasó a China. Ah, mirá. Bueno, ese dato no lo tenía. No importa. A lo que vamos es lo siguiente. Que esas personas del Oriente no tienen un protagonismo, por más que son la mayoría, no tienen un protagonismo mundial. Y sin embargo, los que tienen el dominio del mundo, lo que se llaman los países centrales, Europa, Estados Unidos, lo que hacen, marcan las cosas para acá y marcan las cosas para el otro lado. ¿Por qué tienen tanta fuerza? La profecía bíblica dice que por ese lado vendrá el tiempo del fin. ¿Cómo hacemos entonces para evangelizar a toda esa gente cuando venga la lluvia tardía, queridos hermanos? Los vamos a evangelizar a todos en poco tiempo. No son un problema. Para Dios no son un problema. Y para lo que es la profecía bíblica no aparecen y no tienen incidencia. Simplemente serán gente a evangelizar. Bueno, entonces estos cuernos que aparecen acá son poderes por medio de los cuales el poder representado por la bestia ejerció su voluntad y su autoridad. Naciones que dan su apoyo y que dan su poder, ¿no? Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada la mujer. Esto es para sacar más todavía cálculos, a ver de quién es, pero estamos seguros de que se refiere a Roma. El Estado del Vaticano es la única ciudad-estado del mundo que es cabeza de un poder religioso. Por eso dice Apocalipsis 17, 18, la mujer que has visto es aquella gran ciudad que tiene el poder de gobernar sobre los reyes de la tierra. Y aquí está esta frase, la única iglesia que también es una ciudad. Así que claramente Apocalipsis 17 está hablando de eso. Y acá de vuelta este versículo, ¿no? Y ya cerramos con 17 y no vamos a hacer el 18 hoy, dejamos para hacer el miércoles, porque no hay apuro. 5 han caído, uno está gobernando y el otro no ha llegado todavía, aunque es necesario que dure poco tiempo. Entonces ahí está Babilonia, Persia, Grecia, el Imperio Romano y el Papado. Uno, Estados Unidos, y otro que va a llegar y que va a durar poco tiempo, la famosa Triple Alianza. La unidad entre catolicismo, protestantismo o mundo evangélico y espiritismo. Entonces ahí están los 5 que ya pasaron. Bien. Uno que no ha llegado todavía en el momento que Juan lo escribe. Ahora sí ya llegó, Estados Unidos. Y el otro, que es lo que se está gestando. Una alianza mundial. Que por supuesto está incluida sobre la base de lo otro, pero que es una alianza diferente. ¿Vieron cómo se está cuestionando las Naciones Unidas en este tiempo? ¿Vieron que nadie la respeta? ¿Vieron que incluso están diciendo que debieran desaparecer? ¿Que no sirve para nada? ¿Que no tiene sentido? Eso tiene una implicancia profética.
Se está cuestionando el organismo que supuestamente nació para brindar cierta seguridad y cierta paz en el mundo, pero si ese organismo se destruye o tiene que ser reformulado, ¿qué aparece ahora? La Biblia dice que aparece una triple alianza, una nueva alianza mundial en favor de la paz mundial. Y cuando digan paz y seguridad, Cristo viene. Entonces, en este momento, los líderes del mundo, esto fue la semana pasada que estuvieron ahí reunidos, ¿no? Los líderes del mundo, todos cuestionaron la existencia de las Naciones Unidas, el rol de las Naciones Unidas. Y a algunos incluso hasta le faltaban el respeto a las Naciones Unidas. Y algo nunca visto, que siempre es el mundo de los diplomáticos. Pero cuando hablaba un presidente que no le gustaba, se iban, se buchoneaban, no, se hacían bullicio, abuchaban, aplaudían, se interrumpían. No sirve más el instrumento de unidad mundial de las naciones. La Biblia dice que se va a generar otro instrumento a partir de la unión entre la Iglesia y el Estado que genera una triple alianza. Fíjense cómo estamos viviendo una etapa histórica importantísima. Esa triple alianza, destaca ahí la Biblia, que durará poco tiempo. No serán 50 años como la ONU. Entonces, esa bestia que antes era pero ya no es el octavo rey, está incluido entre los 7 y va rumbo a la destrucción. Entonces esto habla de la bestia que antes era, unión de la Iglesia y el Estado, en ese periodo de tiempo, la Edad Media. Ya no es, hubo un tiempo donde fue herida de muerte, entre 1798 y 1929, cuando Italia se llamaba, me olvidé, Mussolini, le entrega el poder a Roma, le entrega el Estado Vaticano a Roma. El octavo, el papado renovado. Está incluido entre los 7, la Roma papal. Bueno, esos 10 cuernos son las 10 naciones que le dieron el poder a la bestia. Ahí tenemos esa unión de bestia, de iglesia y Estado. El número 10 muchas veces representa totalidad en la profecía bíblica. Los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. Los 10 días que estuvieron compitiendo Daniel y sus amigos con la comida sana y la alimentación contaminada del rey. El 10 significa total. Bueno, también este otro versículo que dice que por una hora recibirán autoridad, o sea, un periodo breve. Bien. Tendrán un mismo propósito. Sí, algunos dicen que si media hora profética es una semana, una hora profética podrán ser 15 días, pero no sé si da para hacerlo tan exacto, pero a lo que hablamos es que será corto el tiempo, ¿no? Estos tienen un mismo propósito, que es poner su poder a disposición de la bestia. Los gobiernos del mundo dando su poder al papado. Y entonces ahora viene la unidad mundial para hacer cumplir la voluntad del papado. Y ahí vendrá la persecución final, ¿no? El Armagedón, la guerra contra el pueblo de Dios, la guerra contra los que guardan el sábado, contra aquellos que no quieran doblegarse en lo que es la unidad entre el Estado y la Iglesia. Y entonces allí estarán todos los poderes del mundo, incluso Satanás, contra Cristo y su Iglesia. Entonces estos 10 cuernos, finalmente se va a producir una división, cobrarán odio a la prostituta, causarán la ruina, la dejarán desnuda, la devorarán, devorarán su cuerpo y la destruirán con fuego. Llega un momento en que esa alianza se rompe, antes de la segunda venida de Cristo. Porque finalmente lo que va a suceder es las plagas finales. Entonces, cuando arrancan las plagas, que ya las estudiamos, la alianza entre ellos se va a romper. Hasta aquí el capítulo 17. Hacemos el capítulo 18 la semana que viene. Nuestra única seguridad se encuentra en obedecer la palabra de Dios, no tradiciones de hombres, y como hablamos esta mañana, discernir los tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo le hubiera gustado a los pioneros vivir este tiempo?
o aquellos que nos dieron el mensaje y que fueron quedando por el camino. Estamos viendo el cumplimiento de las profecías. Hace algunos años atrás, la gente tenía que creer por fe lo que decíamos. Ahora podemos sacar el celular y decirle, mirá, lo que dice la Biblia se cumplió este día cuando tal presidente dijo tal cosa. Mirá, está pasando tal cosa. Podemos hacer ya no una cuestión de revisionismo histórico, sino que directamente revisionismo de la actualidad. Las profecías se están cumpliendo delante de nosotros. Y eso nos tiene que llevar a un cambio de actitud en nuestra vida espiritual, a una entrega real, orar, leer la Biblia y esperar que el Señor maneje los tiempos. Saber que debemos convencernos que Cristo viene en nuestros días. Venga o no venga en términos objetivos, la segunda venida de Cristo no tiene que especularse con el tiempo, tiene que ser una certeza de vida. Cristo vendrá. La naturaleza lo está anunciando, las piedras lo están anunciando, los acontecimientos del mundo lo están anunciando y nosotros a veces lo estamos postergando. Y debiéramos ser los que más deberíamos estar anunciándole al mundo que Cristo viene. Entonces, fíjense qué contradictorio es todo, que cuanto más se precisa la voz del pueblo remanente, la voz del pueblo remanente más apagada está. Entonces, en lo que se refiere a nosotros, debemos ponernos de acuerdo en esos puntos importantes que se pusieron los pioneros. Nuestro objetivo es predicar, nuestro objetivo es preparar a la gente, porque Cristo está viniendo y hay cosas en las que no debemos perder el tiempo. Bueno, queridos hermanos, no sé si hay alguna pregunta o algún comentario final. El tiempo se ha ido más de la cuenta, media hora, y vamos a cerrar por acá. ¿No hay comentarios ni adhesiones? Bueno, no es fácil. Estamos viviendo estos tiempos que son realmente definitorios. Qué lindo poder estar viviendo este tiempo. Qué tranquilidad debiera darnos de saber que Jesús está a las puertas. Y eso nos tiene que llevar a tomar decisiones. Y yo miro a María del Carmen allí en el último banco que desde el día 1 viene dosificando la enseñanza, ¿no? Esta enseñanza. Hay una persona que yo conocí, les conté de Marta, ¿se acuerdan? Aquella maestra que dijo, está muy bien, pero a mí no me sirve creer en esto. Y el lunes pasado un pastor me comentó de aquí de Montevideo, una señora católica que hizo todo el estudio bíblico. Y entonces dice, es increíble cómo en mi iglesia no me enseñaron todo lo que dice la iglesia. Te voy a decir una cosa. ¿Todo lo que dice la Biblia? En mi iglesia no me enseñaron todo lo que dice la Biblia. Te voy a decir una cosa. Yo no me voy a hacer adventista, pero no voy a ir más a la iglesia católica. Y entonces el pastor le dice, no, pero pará, no era así, me parece que tiene que ser diferente la decisión. No, yo no me voy a hacer adventista, pero no piso nunca más la iglesia católica. Y ahí terminó el estudio, ¿no? Y bueno, es una historia no terminada, él seguirá intentando. Pero interesante el proceso, ¿no? El proceso. El objetivo no es criticar los otros movimientos, no es criticar las personas, porque en el cielo va a haber católicos, en el cielo va a haber evangélicos, no hay que ser adventista para ir al reino de los cielos, y el que salva a las personas es Cristo, no nosotros. Nosotros no decidimos quién va al cielo, es Cristo. Nosotros solamente analizamos los movimientos, las instituciones, los liderazgos, no la abuelita que es católica y que está en este momento y no conoce otra cosa y es fiel a lo que conoció y ama a Cristo. Sin duda que esa abuelita irá al cielo, porque algunos dicen, y mi abuela, y mis padres, y los que no recibieron el conocimiento que yo tengo hoy o que vi, o lo que dice la Biblia porque no la tuvieron al alcance de la mano, no se preocupe. Si fueron fieles y aman a Jesús o amaron a Jesús, estarán con Jesús. Porque la Biblia
dice eso, seremos juzgados por la luz que hemos recibido. Pero nosotros sí, como pueblo remanente, tenemos que hacer como hicieron los reformadores, como hicieron los pioneros. Esto está en Apocalipsis 18, que es lo que viene ahora. Salir de Babilonia, pueblo mío. El Señor no quiere que su pueblo quede engañado. Y para eso levanta al pueblo remanente. Para hacer la denuncia del engaño y para que los fieles y los sinceros que están siendo engañados salgan de Babilonia. Entonces sí tenemos que ser claros, sí tenemos que ser enfáticos, no juzgando personas, pero sí denunciando que Satanás tiene movimientos que están en oposición a su palabra, a la palabra de Dios, y que se disfrazan de cristianismo, pero en realidad es el mismo paganismo de siempre. Eso sí lo tenemos que decir con todas las letras. Entonces nunca debemos confundir una cosa con otra, ¿no? Gustavo levantó la mano. Referente a lo que vos el conocimiento de hay gente que no conoce la Biblia, ¿no? ¿Cuánta gente lo conoce y vive dentro de los parámetros que Dios presentó, no? La gente se va a salvar también. Y incluso yo digo que si mi abuela fuera viva hoy sería Biblia, porque era una mujer que leía la Biblia. Incluso yo creí en Dios de manera hasta que conocí la iglesia. Siempre dije, hay un Dios solo, y no hay. Sigo sosteniendo que Dios existe y es uno solo. Así que, como yo, hay mucha gente que no tengo nada contra los católicos, no los quiero tampoco. Pero yo soy colegio católico y lo que veía ahí, siempre veía al cura, con otra palabra, ver con la Biblia. ¿Y por qué nosotros no? La pregunta, ¿no? Y ahí nunca me gustó. Entonces está, pero creía en Dios. Cuando tuve la oportunidad de con Dios, que hoy descansa, por medio de Dios, me dijo, ¿vos conocés a Dios? No. ¿Por qué crees en Dios? ¿Vos crees en Dios? Sí. ¿Por qué? Porque Dios no invita, crea. Y de ahí en adelante me dice, estoy acá porque creo en Dios. Lo otro, bueno, cada uno tiene lo suyo. Yo te digo, hay gente que no estudió nunca la Biblia, que también se va a salvar. Que tiene la ley de Dios grabada en el corazón. Porque ya el Señor ha grabado su ley en nuestro corazón. Entonces, aún aquel que no ha conocido, como nosotros, digamos así, sabe, la conciencia trabaja, el Espíritu Santo trabaja en todas las conciencias. Y el Señor es el que juzga, ¿no? No nosotros. Entonces son dos cosas distintas, ¿verdad? Que siempre tenemos que aprender a separar y aclarar para que no vaya a generar confusión. Bueno, si no hay ningún otro comentario, vamos a cantar un canto final. Vamos a terminar con este canto. A ver.